Muy bien, para quien no lo sepa, estamos siguiendo una serie de mensajes y ya tengo que adelantar que ya no va a ser una serie ni una trilogía, sino va a ser una saga. Porque el mensaje de hoy iba a ser el último, pero estoy viendo de que por tiempo va a ser extenso y porque hay mucho que decir y lo haremos en varios episodios, ¿verdad? Como una buena película de Netflix, si ven que tiene buena audiencia, entonces la renuevan, ¿verdad? Y hacen una segunda parte. Bien, para quien no lo sepa, estamos hablando de valientes, de que el reino de los cielos es un reino de valientes, y hoy esto empezó como un pensamiento en una sala de espera del médico en el que escuché ahí a una madre hablando con su hijo, hablando de la religión y que decían que la religión es para mentes débiles. Y yo estaba pensando, pero el cristianismo no es para gente débil, el cristianismo es para gente valiente, porque se necesita valentía para amar a quien no se merece ser amado, perdonar a quien no se merece ser perdonado, se necesita valentía para defender unos valores, se necesita valentía para ir contracorriente, ¿verdad? Se necesita valentía para ser un buen padre, se necesita valentía para saber decir no a muchas cosas, tener una vida íntegra, se necesita valentía. Y estuvimos hablando estamos en una ciudad que no se llama de cualquier manera, sino que se llama Valencia, la ciudad de los valientes. La ciudad de los valientes. Y no estamos en cualquier lugar. Sé que aquí hay gente de diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Diferentes naciones, pero hemos venido a parar a una tierra, a una ciudad, en concreto a una iglesia en concreto, y no estamos en cualquier lugar, no estamos en cualquier época. Una época en la que el cristianismo está siendo cada vez más acusado. Y también hablamos de la vida de los mártires, si os acordáis, recomendamos un libro, el libro de DC Talk, Locos por Jesús, y estuvimos hablando de la vida de varios mártires, y hablábamos de que valiente es el que tiene valía, es el que tiene un valor, y la valía no nos la damos nosotros mismos, sino nos lo dan otras personas, nos dan valía a nosotros, ¿verdad? Yo no puedo decir, como Cristiano Ronaldo, soy el más guapo, soy el mejor, ¿verdad? Lo tienen que decir otros de ti, ¿verdad? Entonces, la valía nosotros la recibimos y Jesús nos ha dado una valía incalculable, ¿verdad? Hablamos de ese texto cuando Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista en Mateo 11, y él dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, porque hasta ahora el reino de los cielos no había sido establecido en la tierra, Jesús vino a traer el reino de los cielos. Por eso dice, hasta entonces Juan el Bautista es el mejor. Pero a partir de ahora, el más pequeño, el más insignificante dentro del reino de los cielos, más grande es que el hombre más grande de la tierra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde que él empezó a predicar hasta que el ministerio de Jesús se hizo visible, el reino de los cielos ha sufrido violencia o avanza a pesar de sus enemigos, dice otras versiones, o también ha avanzado contra viento marea. Y los que se esfuerzan, o la gente valiente y decidida, son los que logran formar parte de él, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que la vida muchas veces nos da golpes, y son la gente valiente, son la gente decidida, son la gente que antepone los valores y que sabe que permanecer en esos valores al final te va a dar, sin una victoria, algo muy parecido a una victoria, ¿verdad? Estuvimos hablando de David, cuando él peleó contra Goliat, y estuvimos hablando un poco de la vida de David y todo lo que pasó en aquella batalla que David tuvo contra Goliat. En un lado del ring estaba alguien por lo que nadie apostaba por él, o si alguien apostaba decía, si alguno de este gana, yo me voy a hacer millonario, ¿verdad? Porque las apuestas se pagarían 100.000 a uno, algo así. Y por el otro lado estaba Goliat, pero David no iba en su fuerza, sino que él decía, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Él venía defendiendo unos valores que no eran sus valores, eran los valores de Dios, y él venía defendiendo un nombre que no era su nombre, era el nombre de Dios. Y se necesita valentía para ello.
Y David tenía no solo valentía, sino que tenía fe y tenía determinación. Por eso él dijo, y Él está conmigo. Y por último, hoy llegamos a la parte 3 de valientes. Valiente es el que tiene valía, valiente es el que tiene valores, los reconoce y los vive. Y valiente es el que tiene esa valía, sabe que tiene valores que no son suyos y sabe que tiene un valor añadido a su vida y que no está aquí por casualidad. Valiente es el que sabe que está en este mundo o que tiene unos valores o una valía que puede transmitir a otro, que sabe que lo que él tiene puede hacer bien a otros. Hoy vamos a hablar de eso, de la vida de los otros, de las relaciones con los otros. Ya el domingo pasado Fátima, la pastora, nos trajo un mensajazo, ¿verdad?, de las relaciones y no sabíamos que ella no sabía que yo ya tenía este mensaje preparado y vamos a hablar también de ello. Valores como amor, justicia, perdón, misericordia, empatía, esperanza, mansedumbre, rectitud, integridad, santidad, entrega, disciplina, dominio propio, benignidad, fe, alegría, paz, paciencia, servicio y ayuda. Todos estos son valores cristianos, valores que Jesús vivía y que Jesús incitaba a sus seguidores a vivirlos, ¿verdad? De hecho, hoy los grandes avances en todo lo que tenga que ver con la sanidad pública, derechos humanos, fue conseguido gracias a personas cristianas que fueron a defender sus valores, no por ellos, sino por la gente que estaba en necesidad, ¿verdad? Y valiente es el que reconoce estos valores, desea vivirlos y desea compartirlos. Porque seamos honestos, se necesita valentía, como hemos dicho, para amar y ayudar sin recibir nada a cambio. Como en ese reparto de alimentos que hacemos ya semanalmente. Se necesita valentía para reconocer tus fallos y mejorarlos. Se necesita valentía para exponer tus cicatrices a otros y compartir tu testimonio. Se necesita valentía para dar gracias a Dios por la prueba que estás pasando, porque de alguna manera será de ayuda y testimonio para otros y para tu vida. Se necesita valentía para comprometerse con alguien, para ser un amigo, para ser un novio, una novia, para ser un marido. Se necesita valentía, porque antepones los deseos de la otra persona a los tuyos. Se necesita valentía. Se necesita valentía para defender a una persona indefensa. Se necesita valentía para dar su vida por el Evangelio, para saber controlar sus emociones, ¿verdad? Que me pone de los nervios, pero tengo que poner una buena cara, ¿verdad? Se necesita valentía para dar la vida por otros y para dar la vida por Dios. Y se necesita valentía para perdonar a quien te ofende o a quien te hiere. Se necesita mucha valentía. Valor para ser ejemplo. Ya hay una imagen ahí de un hombre descamisado, como que se está como quitando la camisa ahí a lo Superman, ¿verdad? Se necesita valentía para exponerte a otros. Porque en las relaciones, en la vida relacional y en la vida en la que Jesús vino a establecer, en esa vida de relaciones personales e íntimas, a él le preocupaba mucho el individuo y no tanto la multitud, le preocupaba la multitud, le impactaba la multitud, pero sobre todo él hacía distinción entre los individuos. No somos uno más en medio de las multitudes. Y él se comparte a los demás, él se expone a los demás. Y esa exposición a los demás trae consigo una responsabilidad. Responsabilidad con lo que yo estoy compartiendo y responsabilidad por cómo lo estoy compartiendo. Ser valientes para identificarse uno mismo como un modelo, como un ser moralmente responsables. Porque el Evangelio nos dice, de gracia habéis recibido, ¿qué sigue? Dad también de gracia. Pero nos acostumbramos a, Señor, bendíceme, dame, pero poco yo doy. Y así lo que estamos haciendo es cristianos amorfos, porque el Evangelio se trata de dar. El Evangelio solo tiene sentido cuando se da. De hecho, el Evangelio son buenas noticias que alguien trae para otra persona.
Y cuando nosotros nos exponemos a los demás, nos hacemos vulnerables a otros, y como decimos, requiere mucha valentía. Pablo, él decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Los he escogido porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal y como se las transmití. Luego Pablo, él escribe varias cartas a discípulos suyos que son pastores en otras iglesias, como a Tito y a Timoteo, y les dice, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo de todo, le dice Pablo a Tito. Tito 2:7, y en Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Necesitamos aceptar la responsabilidad que trae consigo nuestra salvación. Nosotros no solo somos salvos para nosotros mismos, somos salvos para la gente que tenemos a nuestro alrededor. Porque vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo que necesita ser recompuesto, vivimos en un mundo que necesita reconciliarse con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todo aquí es hecho nuevo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo Pablo en esa carta de Corintios, pero nosotros somos como embajadores de Cristo y tenemos un mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos ese mismo deber, ese mismo llamado, esa misma responsabilidad. Porque como decíamos, el Evangelio se trata de dar. Se trata de dar. Dar la vida que nosotros tenemos. La vida se trata de dar. Vemos las flores que dan su polen para que sean polinizadas, para que lleguen a otro lugar, para ser alimento, para otras cosas. Las plantas no solo dan flores, las vemos bonitas, sino que también dan frutos para que nosotros las podamos disfrutar. La vida está dada para dar. Toda la creación da oxígeno para que haya vida alrededor, para que haya vida en ella. Y el mismo Dios piensa la creación como parte de Él. Él se da y entonces la creación tiene que dar. Nosotros como parte de la creación tenemos que dar. El Padre da al Hijo. El Hijo da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la vida con el Hijo. Y el Espíritu Santo nos lleva al Padre. El Hijo es lo mismo que veis en mí, veis en el Padre. Lo que yo recibo del Padre os lo doy. Y el Espíritu Santo, lo que el Hijo recibe del Padre, el Espíritu Santo nos lo da. No se entiende el Evangelio, no se entiende la vida de Dios o la vida con Dios sin dar. Es imposible. Nuestra vida no es para nosotros, es para otros. Hoy en día vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad que solo piensa en sí mismo y poco en una sociedad generosa, que da sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Incluso cuando a veces nos dan algo, nos regalan algo, fuera de nuestro cumpleaños o fuera de Navidad, te lo dan así porque sí, piensas, ¿y para qué me lo da? ¿Qué querrá este a cambio? ¿Qué favor me querrá pedir? ¿Verdad? Ya estamos pensando mal de la otra persona porque vivimos en una sociedad consumista. ¿Qué es lo que va a consumir de mí? ¿O qué es lo que yo quiero consumir de la otra persona? Hay un dicho aquí en España que dice, por interés te quiero, Andrés. Se dice así. Nuestra vida no es para nosotros, es para otros. De hecho, lo que el Espíritu Santo genera en nosotros no es para nosotros, es para otros. Lo que el Espíritu Santo genera en nosotros, la vida con Cristo, se llama en Gálatas el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto no es para el árbol, el fruto no es para quien produce el fruto es para otros, para que otros disfruten de tu fruto. Y no solo lo que Él genera en tu carácter, sino lo que Él te da. Los dones que Él te da, las habilidades que Él te da, no son para ti, son para otros, son para el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo estamos entendiendo hasta aquí? Por eso no estás en cualquier país, ciudad, clase, familia, empresa, universidad, barrio, coche, avión, metro, bus, iglesia, supermercado. No estás en cualquier lugar. En el lugar donde estés, estás para dar. Para dar y no de cualquier manera, sino siendo bueno, haciendo las cosas correctamente. Y ser bueno hoy se nos representa como ser débil, pero hacer la bondad es más valiente que hacer la maldad.
porque te expones a otros aun sabiendo que no todos responderán como es debido. Jesús estaba allí en la cruz y tenía de un lado a otros crucificados. Los dos estaban viendo al mismo Cristo, los dos estaban en la misma situación, pero cada uno respondió de diferente manera ante la bondad de que Jesús estaba dando su vida ya al resto de la humanidad. Uno vio en Jesús una valentía, acuérdate de mí cuando estás en el reino de los cielos, y otro le criticó. Te expones como respuesta al amor recibido por Cristo. Cristo se expuso, y si Él nos manda a seguir sus pasos, nos tendremos que exponer. Y para exponernos a otros, hoy tenemos otro problema como sociedad, y son nuestras redes sociales. ¿Cuántos tenéis Instagram? Facebook, TikTok, ¿verdad? Todos tenemos. Vivimos en una sociedad en la que las relaciones son cada vez más como esta imagen, son cada vez más superficiales. Estoy contigo, pero no me comprometo contigo. Simplemente son relaciones superficiales. Y de hecho, un estudio publicado en su día por un escritor, Nicholas Carr, él dijo, una dramática disminución de los pensamientos diarios. En definitiva, según la teoría de Carr, esta gratificación instantánea que promueve el Internet o el uso de las redes sociales prioriza nuestras necesidades hedonistas más inmediatas en detrimento de nuestros verdaderos objetivos morales. Y luego la Universidad de Windsor en 2015 apoyó esa teoría con un estudio que hizo, un estudio sociológico que hizo. Cada vez que nosotros queremos, de alguna manera virtual, ser más relacionados con otros o exponernos más a la vida de otros, ¿verdad?, nos volvemos menos relacionales. Porque las relaciones conllevan un grado de responsabilidad, conllevan un compromiso que muchas veces en las redes sociales no los tenemos. Porque si te gusta, le das al like, si no te gusta, le das a no like. Si te gusta, le sigues. Si no te gusta, dejas de seguirle. Es muy fácil estar con una persona. Es en un clic. Pero cuando hablamos de relaciones personales, no es tan fácil. No es tan fácil romper una relación así como si nada. No es tan fácil dar la espalda. Es fácil para quien lo hace, pero no es fácil para quien lo recibe. ¿Estáis conmigo? Cuando hablamos de relaciones personales, no está en juego un numerito de cuántas personas me han visto mi publicación. Está en juego lo que piensa la otra persona o el bien que nosotros estamos haciendo en la vida de otra persona. Necesitamos valentía para vivir en relaciones con otros seres humanos. ¿Hasta aquí todo bien? Cuando tú defiendes tus valores y te expones a otros, otros te van a querer imitar. Porque tú eres distinto a los demás. Y como distinto a los demás, tú resaltas porque tienes unos valores que los demás no tienen. Tienes una luz que los demás no tienen. Y por lo tanto, atraes la mirada. Cuando eres valiente, te haces atractivo a otros y por eso otros te quieren imitar. La valentía se contagia. ¿Cuántos habéis visto la película Braveheart? Braveheart, Mel Gibson, peliculón, peliculón. Basada en hechos reales, en la historia de la guerra entre Escocia e Inglaterra. Hay una frase que dice, por los valientes los indecisos van a la guerra. Por los valientes los indecisos van a la guerra. Lo hemos visto en el vídeo de antes, ¿verdad? Y aquí en la película de Braveheart hay un momento que para mí es el momento de la película, en el que van a pelear los escoceses contra los ingleses y él está allí en medio de la batalla y él empieza a escuchar rumores entre el ejército. Que este no puede ser William Wallace, porque William Wallace mide 3 metros. William Wallace es más fuerte. Y llega allí diciendo, hey, yo soy William Wallace. Y estoy viendo a un ejército de paisanos míos aquí reunidos contra la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos, y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Pueden que nos quiten la vida,
pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Oh! Pelos de punta. Mel Gibson. Qué guapo es Mel Gibson, por Dios. Y más guapo hasta cuando hizo La Pasión. Bueno, por los valientes, los indecisos van a la guerra. Y hay un personaje del que hemos estado hablando hace 2 semanas, de David. Hablamos del rey David. David fue un valiente porque nadie quería enfrentarse a Goliat. Él fue el único que vio a Goliat y dijo, ¿pero qué está haciendo este tipo? Que se está metiendo contra nuestro Dios, se está metiendo contra el pueblo de Dios. ¿Pero quién se cree que es? Yo que he vencido a leones, que Dios me ha dado la habilidad de vencer a leones, a osos. Este tipo no es nadie. Yo voy a ir contra él. Y la valentía de David contagió a todo el país. Hasta el punto en el que muchos cantaban, Saúl vence a miles, David a 10.000, ¿verdad? Y hubo un momento dado, después de esta batalla de David contra Goliat, David se hizo tan famoso y llegó a los oídos de Saúl que David ya había sido ungido como futuro rey. Y entonces Saúl tuvo mucha envidia, hasta el punto que dijo, este me va a quitar a mí el trono, voy a matarlo. Y entonces David tuvo que huir. Y en un momento dado, David fue y se escondió en una cueva. Vamos a leer un texto porque nos vamos a basar en toda aquella gente que se le unió a David. No solo en aquella cueva, sino a lo largo de su vida. Y él es el ejército de David. Y vamos a estar viendo en 1 Crónicas 12 características que este ejército tenía. Pero ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Para eso voy a leer primero Hechos 13, 22. Que dice, tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. En el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo tenemos que leer a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, porque todo apunta a Cristo. Y todo el Nuevo Testamento apunta también a la figura de Cristo. Es una mirada céntrica, cristocéntrica, y la Biblia, toda ella, habla de Cristo. No podemos leer el Antiguo Testamento de cualquier manera. Siempre tenemos que pensar en la figura de Cristo. Y cuando aquí la vida de David y la vida de otros, a lo largo del Antiguo Testamento, en algunos momentos dados, vemos un tipo de la figura de Jesús, de la figura de Cristo. José siendo mandado como esclavo, ¿verdad? Josué trayendo libertad, Abraham entregando a su hijo, ¿verdad? Vemos tipos de la figura de Cristo. Y en David, un hombre conforme al corazón de Dios, leemos en Hechos, también vemos un tipo de la figura de Cristo. Y en 1 Crónicas 12, 22 leemos, y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande, como un ejército de Dios. Cada día se le añadían. ¿No te suena esto un poquito a Hechos? Cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio y leemos en la Biblia, ¿verdad? Que cada día se unían, ¿verdad? Los que habían de ser salvos. Podemos ver en el ejército de David unas características que nos pueden ayudar a ser personas valientes en nuestras relaciones. Entonces, a partir de ahora empieza el mensaje y lo vamos a dividir en 3, ¿de acuerdo? Y en Crónicas, 1 Crónicas 12, es donde nos vamos a basar en ver las características. 1 Crónicas 12 y también en Samuel, porque ahí es donde también se repite la vida de David. Y vamos a estar viendo características de este ejército, cómo ellos se relacionaban o qué era lo que tenían este ejército que era como ejército de Dios. Vamos a ver que es para todos, vamos a ver que no había rebeldía en ellos, sino que había honra, había humildad, se daba valor la vida del otro, sabían resolver conflictos, anteponían la vida familiar, buscaban la sabiduría, la cual trae felicidad, tenían una mirada interna, cómo estaba su situación, tenían integridad y estaban dispuestos y disponibles, dice 1 Crónicas, a poner a David como rey sobre todo Israel. El objetivo de estos soldados no era su propia vida, sino era la vida de David.
Ellos se querían unir a David no para luchar por ellos, sino para luchar por David, para que David fuera rey. No para que ellos fueran rey, sino para que David tuviera el lugar que se corresponde. La cuestión es cuántos de nosotros queremos luchar por Dios para que Dios sea rey en nuestras vidas. ¿Con cuántas áreas estamos luchando o con cuántas áreas hemos dejado de luchar? Porque queremos ser reyes de nuestra propia vida. ¿Entendéis? Bien, lo primero que nosotros vemos en la característica del ejército de David, lo encontramos en 1 Samuel 22, cuando él empieza a huir de Saúl. 1 Samuel 22, versículos 1 y 2 dice: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban, ¿cómo estaban? ¿Qué más? Hay que leer, no es tan difícil. O amargados. Se le unieron allí, perdón. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Fue su primer ejército. 400 hombres. Pero aquí nos dicen cómo eran estos hombres. Estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. ¿Cuántos de aquí estamos en apuros? ¿Nos hemos puesto en apuros? ¿Cuántos de aquí tenemos deudas? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí hemos experimentado amargura? Bien, el ejército de David, el ejército de Dios, aceptaba y acepta cualquier tipo de persona. Es para todos, no era tarea para uno solo. La empresa que David tenía por delante no era una tarea solo para él, era para todos, para todo tipo de personas. De hecho, el cristianismo no es solo para los que se exponen aquí a compartir, el cristianismo es para todos los creyentes. La responsabilidad que hay en el evangelio no es para uno solo, el que ha tenido o el que tiene el don pastoral o el don de maestro o el don de evangelista o de profeta. No. La responsabilidad de la vida con Cristo, de hacer visible el reino de Dios allá donde estemos, no es de unos pocos, es de todos. Es de todos. La responsabilidad que tenían estos hombres era para todos ellos. Ellos no solo fueron allí como huyendo de un lugar, sino para aceptar una nueva responsabilidad. ¿Estáis conmigo? Y leemos que estaban en apuros, y las personas que están en apuros transmiten desánimo a los demás. Y lo más seguro es que van a ser ineficientes a la hora de las tareas encomendadas, porque no ven con claridad, ¿verdad? Cuando estamos en una situación crítica, no vemos con claridad, solo nos enfocamos en esa situación y no tenemos una vista objetiva o panorámica de la realidad, ¿verdad? No solo estaban en apuros, sino que estaban cargados de deudas. En aquella época, cuando una persona tenía deuda con otra persona, si yo tenía una deuda con Gerardo y yo no le puedo pagar, la única manera en que yo le puedo pagar a él es yo siendo un esclavo de Gerardo. De hecho, hay muchas leyes en el Antiguo Testamento de la vida para los esclavos. Al séptimo año liberarás al esclavo. Y en el año 50, cada 50 años, será el año del jubileo, que es cuando todos los esclavos serán libres, cada 50 años. Y esta gente, leemos que estaban en apuros y estaban cargados de deudas. Estaban huyendo de la esclavitud. No quiero ser un esclavo. Estaban huyendo de eso. Y los esclavos en aquella época se les veían mal, era como gente de segunda, es porque son gente deudoras, porque son gente que no han sido responsables con lo que han tenido, no han sabido calcular el coste de lo que ellos han pedido prestado y han visto que no han podido devolverlo. De hecho, leemos en Salmo 37, 21, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Salmo de David. Porque en aquella época los endeudados era como, este está endeudado, no me puedo fiar mucho de él, de sus decisiones, porque si no ha decidido bien, por eso está endeudado. Y no solo estaban en apuros, estaban cargados de deudas, sino que estaban amargados. La amargura es algo que es bastante difícil de quitar de una persona. Es algo que se arraiga en la vida de una persona. Y hay veces
Que hay gente que acepta el cristianismo, acepta a Cristo, pero sigue con raíces de amargura en su corazón. Y fueron a unirse a David en un lugar en concreto, en la cueva de Adulam. Adulam significa refugio. Para David aquella cueva fue su refugio, donde se le unieron su familia y donde se le unieron por primera vez su ejército. Era un refugio donde él se exponía y se abría de par en par delante de Dios. Es en aquel lugar donde David escribe varios salmos, entre ellos el Salmo 57 y el Salmo 142, que dice: a voz en cuello al Señor pido ayuda, Salmo 142. Voz en cuello, al Señor pido compasión. Mira a mi derecha y ve. Nadie me tiende la mano, nadie me ayuda. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda y a ti te digo, tú eres mi refugio, mi Adulam, mi porción en la tierra de los vivientes. Atienda mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. David le estaba pidiendo un milagro y Dios le responde con un ejército. David le estaba pidiendo un milagro a Dios y Dios le envía a personas, a cuidar de personas. A veces le pedimos milagros a Dios y no nos damos cuenta de que Dios envía personas a nuestro alrededor para fabricar esos milagros. Por eso es muy importante saber cuidar las relaciones. La cuestión es, ¿por qué un grupo de marginales como aquellos, 400 hombres, se une a un jefe como David? David todavía no era el rey. Había sido ungido para serlo, pero Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Por eso David huye y se refugia en la cueva. Y aquellos guerreros seguramente vieron en aquel joven, David, una aflicción y una amargura semejante a la suya. Porque David se exponía a los demás. Como yo luchaba con los leones, exponía su vida. Cantaba, escribía salmos no solo para él, sino de alguna manera también para que otros le acompañaran en su dolor o en su felicidad. David exponía su vida a los demás. Y es por eso que los otros pudieron ver en David a alguien con quien identificarse. Alguien como nosotros, dirían, o tal vez alguien que vale la pena que nos juntemos con él. Ellos vieron que Dios estaba con David y por lo tanto queremos también estar con David para que Dios también esté con nosotros. Así que no te cierres en tu vida. Comparte lo que Dios está haciendo en ti. Comparte tus heridas cicatrizadas, tus heridas sanadas, porque pueden ser de testimonio para muchos otros. David no escondía sus heridas. Señor, estoy aquí. Señor, ¿quién me va a ayudar? Señor. Y llegó su familia, llegaron otra gente y él seguía exponiendo su debilidad. Pero los otros vieron que este es el mismo David que venció al gigante Goliat. ¡Wow! Parecía un superhéroe, parecía Iron Man, parecía Thor sin el martillo, parecía Hulk. Pero es igual que nosotros, tiene las mismas debilidades que nosotros. Yo quiero ser como él, yo quiero vencer gigantes, porque él es igual que yo. ¿Me entendéis? Nos dice la Biblia, en varios lugares a David se le fueron uniendo personas, no solo en la cueva de Adulam, sino también en Siclag, una ciudad filistea, porque en un momento dado Saúl le estaba persiguiendo y él dijo, bueno, para que él me deje de perseguir voy a hacer un pacto con los filisteos y me quedo en medio de su territorio y que me den una ciudad, y él se quedó allí en una ciudad y allí vivía. Entonces Saúl tenía miedo de los filisteos, entonces ya dejaba de perseguir a David. Y allí también se le unieron y después, por último, terminaron de unirse en Hebrón, en el lugar donde querían hacer rey a David. Bien, a lo largo de todas estas uniones que se le hacen a David, vemos que venía gente de todas partes de Israel, del norte, del sur, del este, de hecho, de todas las tribus, de Judá, de Simeón, Leví, Benjamín, Efraín, media de Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, Rubén, Gad y la otra media de Manasés. En total, más de 340.000 soldados. En total, al final, para cuando él fue establecido como rey, 340.000 tipos. No es un número cualquiera. No es un número. ¿Qué iglesia hay que tenga 340.000 cristianos? David Yogicho, si acaso, no sé. 340.000 personas. ¿Tú sabes lo que sería organizar eso? ¿Tú sabes lo que sería dar una orden y que llegue a todos? ¿Tú sabes lo que serían los conflictos entre ellos? Porque eran hombres rudos, eran hombres de guerra, tenían que matar, o sea, no podían titubear.
¿Y sabes lo que se repite? La característica que más se repite en todo aquel ejército: valentía. Eran valientes. 5 veces se repite. Valientes. Lo primero que vemos es que la característica es que es para todos. Es para todos. Es para todos los que quieren ser valientes. Es para todos que están hartos de sus debilidades y quieren ser valientes en la vida. Y vemos que David, una de las primeras cosas que él hizo fue rechazar la rebeldía y traer honra a sus soldados. En un momento dado, David estuvo a punto, en varias ocasiones, David estuvo a punto de matar a Saúl. De hecho, sus soldados le dijeron a David: mátalo, mátalo, ahora es la tuya, ahora que no te ve porque él estaba a oscuras, mátalo, mátalo, venga, ves por detrás y le clavas ahí. Y David dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. ¿Quién soy yo para ir contra quien Dios una vez ungió? ¿Quién soy yo para criticar a aquella persona que alguna vez Dios levantó? ¿Quién soy yo para criticar a aquella persona que alguna vez Dios amó? ¿Quién soy yo para criticar a tal persona? Y David era el rey de aquel ejército. Todavía no era el rey, era el futuro rey, ungido por el gran profeta Samuel. Era David, lo tenía a tiro. Fácil, era muy fácil. Pero él dijo: ¿quién soy yo para ir contra el ungido de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros somos fáciles en criticar? ¿Cuántas veces nosotros somos fáciles en chismear? ¿Verdad? Contra muchos ungidos de Dios. Si tenemos que aprender, aprendamos de David. De este David, el que dijo no a la rebeldía, el que no dio pie a ni un mínimo comentario. A Saúl lo respetamos, pero es nuestro enemigo, pero él es un ungido de Dios. Y no respetamos a Saúl por lo que él hace, respetamos a Saúl por lo que Dios hizo en él. ¿Estáis conmigo? Entonces empezamos a respetar. Cuando vayamos a criticar a alguien, cuidado, pienso: ¿qué es lo que Dios está haciendo con él? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la vida de esa persona? ¿Verdad? No había rebeldía, había honra. Otro aspecto es que eran personas humilladas al Espíritu Santo. Cuando se le empezaron a unir toda aquella gran cantidad de soldados, en 1 de Crónicas 12, versículo 17, leemos: David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros antepasados los vea y los castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el Espíritu, fíjate, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo escogía a qué personas iba a visitar, a qué personas iba a inspirar, a qué personas iba a usar para hablar a la gente. No era como ahora el Espíritu Santo está en la vida de los creyentes. En aquella época el Espíritu Santo escogía y escogió a este hombre, a Amasai, jefe de los 30, de los más valientes. Y este exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. El Espíritu Santo vino sobre este hombre y se humilló delante del rey David. No, nosotros no venimos a luchar por nosotros, David. Venimos a luchar por ti. Porque queremos un cambio para nuestro país, queremos un cambio para nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si alguien tiene que cambiar esto, eres tú, David. Venimos a ponerte a ti como rey. Ellos se humillaron no solo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre él, porque él tenía un corazón humillado. Y a veces necesitamos más humildad en nuestras relaciones. Más humildad los unos a los otros. Yo sé que algunos a veces a mí me toman un poquito por WhatsApp porque me gusta ser transparente como soy. Yo no puedo ser el Señor me dice. Yo he visto pastores que cuando suben aquí son totalmente diferentes de cuando están abajo. Incluso bailan aquí, se ponen así a bailar. Oh, santo, el Espíritu. Yo no, yo soy transparente. ¿Por qué? Porque reconozco mis fallos y mis cualidades. Yo no puedo cambiar cuando me pongo a predicar el Evangelio. Porque si soy otro cuando me pongo a predicar el Evangelio que cuando no, entonces algo falla en mi vida. Es porque tengo unas carencias emocionales que no están suplidas. Es porque tengo algunas necesidades dentro de mí que no las estoy cumpliendo. O que quiero anteponer otras cosas. Seamos transparentes, seamos humildes con lo que Dios hace en nosotros.
Expongámonos a la vida de los demás. Yo tengo estas necesidades, yo tengo estas carencias en mi vida. Cada uno de nosotros aquí tenemos carencias, tenemos debilidades. Porque ¿quién de aquí es perfecto? Gracias, no hay nadie perfecto, ¿verdad? Yo siempre digo, si no somos perfectos, ¿por qué queremos hacer siempre lo que nosotros queramos? Si no somos perfectos, ¿por qué queremos hacer siempre lo que nosotros queramos y no dejamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer? Si no somos perfectos. Necesitamos humildad para vivir la vida relacional. Necesitamos humildad dentro del cristianismo. Pablo le dice a los filipenses en aquella magnífica carta, capítulo 2 de Filipenses, le pido a Dios, hinco mis rodillas al suelo para que haya entre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que os humilléis como Él se humilló. El cual, siendo como Dios, no estimó el ser como Dios algo a lo que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo para dar a conocer su amor. Para que lleguéis a conocer la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero le pido a Dios que haya este mismo sentir entre vosotros que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentimiento? El de humillarse, el de aquí estoy yo. Mira mis debilidades, caminemos juntos. Estoy para ayudarte, estás para ayudarme. Tus dones son lo que mis pecados necesitan. Mis dones son los que tus pecados necesitan. Yo necesito que tú vivas el Evangelio, porque tengo debilidades que necesitan ser suplidas por el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Vemos entre estos hombres, y ya quiero pedir a los músicos que vengan aquí, que buscaban la relación sana los unos con los otros. Ellos eran amargados, estaban en apuros, cargados de deudas, pero empezaron a vivir sin rebeldía, empezaron a vivir siendo humillados delante del Rey, delante de Dios. Y eran gente leales, gente de pacto. Porque mira, cuando estamos en guerra o cuando uno va a la guerra, no puede titubear, no puede ir con medias tintas, está la vida en juego. Porque están en guerra, hay balas por todos lados, hay flechas por todos lados. Y depende la vida del otro. Dependen de la vida del otro. Es por eso que aquel ejército de 300 hombres de Leónidas aguantó y resistió a todo un ejército inmenso, porque estaban unidos entre ellos, porque entre ellos eran leales, entre ellos se ponían el escudo el uno al otro, se cubrían el uno al otro. Y vemos que esta gente eran gente leales, gente de pacto, gente de honra, gente de estoy contigo hasta el final. Se entregaron en cuerpo y alma. De hecho, le dijeron a David 3 veces: deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. 3 veces deseamos la paz. Quien está contigo está con nosotros y nosotros vamos a defender quien está contigo. Eran gente leales. El mismo David, en 2 Samuel 5:3, dice: allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. No solo ellos hicieron un pacto con David, sino que David hizo un pacto con ellos. Se rindieron lealtad. Entre ellos reconocían el llamado de Dios, porque el Señor está contigo. Reconocer lo que Dios pone en la vida del otro es fundamental dentro del reino de Dios, dentro de las relaciones. No enfocarse solo en lo que Dios está haciendo en mí, sino también lo que Dios está haciendo en ti. Doy gracias a Dios por los procesos que cada uno de aquí estamos viviendo, porque son procesos de Dios. Orar por la vida de la otra persona. ¿Cuántos de aquí oráis por otros? Porque los pastores oramos por la iglesia. ¿Cuántos de aquí oráis? Reconocer el llamado de otros. 2 Samuel 5, del 1 en adelante, donde el rey David hace este pacto, leemos: nosotros somos de la misma sangre. Dijeron: ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor le dijo a usted: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey
hizo un pacto con ellos en presencia del Señor, y después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Reconocieron el llamado de Dios en la vida de otras personas. Y reconocer el valor incalculable que tiene una vida. Jesús hacía distinción entre las multitudes para pararse a hablar con una persona. Cuando él iba camino de Jerusalén, iba a entregarse en la cruz, el momento más crucial, nunca mejor dicho, el momento más importante en la historia de la humanidad. Jesús estaba llegando tarde a la casa de su amigo Lázaro, donde iba a ser resucitado, ¿verdad? Pero él iba después camino a Jerusalén, donde ya le iban a adorar, donde él dijo a sus discípulos, ir y buscar en aquella calle, en la esquina, un burrito, y yo voy a subir, y entonces encima de él, y entonces toda la gente le empezó a adorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y luego fue allí donde le arrestaron y fue llevado a la cruz. Pues bien, en ese momento dado, saliendo de Jericó, yendo hacia Betania, para luego ir a Jerusalén, hubo un ciego. Jesús, hijo de David, si tienes misericordia de mí. ¿Sabes lo que Jesús hizo? Se paró. Le preguntó, ¿qué quieres que te haga? La pregunta era evidente. Es un ciego. ¿Qué va a querer el ciego? Ver, ¿verdad? ¿Qué era lo que Jesús estaba buscando con esa pregunta? Hablar con la persona. Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué he parado el cielo y la tierra por ti? He parado la humanidad por ti. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. Jesús se autoinvitaba a las casas porque se preocupaba por los individuos. Jesús le tocaba miles y miles de personas, pero hey, alguien me ha tocado. ¿Quién ha sido? Ha sido esta mujer. Esta mujer me ha tocado con fe. Jesús se paraba ante los individuos. No somos uno más. Entre el listado de las personas en 1 de Crónicas 12, versículo 14 leemos: estos gaditas de la tribu de Gad eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor valía por 1000. El más pequeño valía por 100 y el más mayor valía por 1000. Una de las características del ejército de David es que todos tenían un valor incalculable. Una de las características del ejército de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia, es que todos tenemos un valor incalculable. Y por eso leemos en el versículo 40 de 1 Crónicas 12: además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí, de todas las tribus, traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Eran generosos. ¿No te suena esto un poquito a los primeros cristianos que tenían todas las cosas en común? Eran generosos. Traían todos porque querían disfrutar de todo. Lo mío no es mío, lo mío es tuyo. Lo que yo he recibido de Dios, lo he recibido de gracia, es para otros, es para la vida de los otros. Y como decíamos, al principio eran 400 soldados, pero luego le fueron añadiendo más y más hasta tener un ejército de 340.000 soldados, aproximadamente, un poquito más. Y leemos en 1 de Crónicas 12, 20 y 21 que jefes de la tribu de Manasés, jefes manasesitas de escuadrones de 1000 hombres, comandantes de ejército. En el versículo 21. Habían comandantes de ejército, jefes de 1000 hombres. Si ya llevar una iglesia de 120 personas cuesta sudor y sangre, que si ahora este se pelea con el otro, que si ahora hay que resolver este conflicto familiar, que si ahora el otro te llama, que si ahora ves a visitar a no sé quién, que si ahora el otro se ha quedado sin batería en el coche y tienes que, no hay nadie, pastor, ven a por mí, que si ahora tengo que ir a por los alimentos, que si ahora tengo que hacer aquello, que si ahora tengo que prepararme el estudio bíblico, prepararme la escuela dominical, prepararme el mensaje, estar con los jóvenes, para arriba y para abajo. Si ya esto cansa, imagínate 1000 soldados. Seguro eran gente que sabían resolver conflictos. Seguro era gente que debía de saber resolver conflictos y en el que cada uno sabía cuál era su papel. Yo no estoy por mí, estoy por ti. Ey, vamos a solucionar esto porque está en juego nuestra vida. No la tuya, sino la mía. Porque cuando vayamos a la guerra, que vamos a la guerra, está en juego nuestra vida. Porque yo te tengo que cubrir a ti y tú me tienes que cubrir a mí. Así que entre nosotros, Galo, tiene que estar todo ok. Porque si no, tú no me vas a parar las flechas.
si la primera que veo que tú no me la paras, yo a la segunda tampoco te la paro a ti. Pero no nos damos cuenta de que hoy, ahora, aquí, en España, en Europa, aquí, estamos en guerra. Están en guerra contra nuestros hijos. Están en guerra contra nuestro matrimonio. Están en guerra contra nuestra fe. Están en guerra contra nuestros valores. Estamos en guerra. Y no nos damos cuenta de que aquí, ahora, estamos en guerra. En una guerra moral. En una guerra social. Y nos necesitamos los unos a los otros para que el reino avance. Para poder establecer al Rey, a Jesús, sobre todo nuestro entorno. Necesitamos los unos a los otros para que Dios sea Rey en mi vida, en mi familia, en mi empresa, en mi trabajo, allá donde esté. Que Dios sea Rey, pero necesitamos los unos a los otros. Saber resolver conflictos. Ser personas de familia. Ser personas de vida familiar. Valorar la familia, no solo la familia física, sino también la familia de la fe. Cuando David fue a aquella cueva, y con esto ya acabo. Cuando David fue a aquella cueva, hay mucho para hablar, pero lo dejaremos para otras partes. Estamos viendo solo 6 puntos de 12 de características del reino del ejército de David. Cuando David fue a aquella cueva, leemos de que sus familiares fueron a estar con él. Cuando David estuvo en aquella cueva, se le unieron aquellos 400. David demostró que él era un hombre de familia, que anteponía la vida familiar. Antes de ir a la guerra, después de ahí él podría ir a la guerra ya con sus 400 soldados, pero él dijo, de allí se dirigió a Mizpa, 1 Samuel capítulo 22, versículo 3. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y dijo al rey de Moab, deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes en la tierra de Moab, hasta que yo sepa lo que Dios quiere hacer conmigo. Es decir, cuando yo ya esté a salvo, cuando ya no haya guerra, vendrá por mi familia, porque no quiero poner en riesgo mi familia, no quiero poner en riesgo mis padres, no quiero poner en riesgo. Y eso lo vieron los soldados. Aquellos 400 hombres vieron como el rey David se iba hasta las tierras de Moab para poner a salvo a su familia. Gente de familia. De hecho, aquellos hombres que se le unieron a David, leemos en 1 de Crónicas 28 y 30. Además, Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 oficiales de su familia patriarcal. Mandó con él a 22 oficiales de su familia, este chico. En el versículo 30, famosos, aquellos soldados eran famosos en sus propias familias patriarcales. No eran cualquiera, eran gente famosa, gente de la que sus primos hablaban bien de su primo. Los cuñados hablaban bien de los cuñados, ojo. Las suegras hablaban bien de los yernos. Y los yernos de las suegras. Eran gente de familia. Gente, y yo estoy aquí, soy famoso en mi casa, soy famoso en mi familia, porque cuido a mi familia. Sé resolver conflictos. Sé vivir con humildad. Sé rechazar la rebeldía. Sé ser leal. Sé reconocer el llamado de Dios. Sé darle valor a la vida de las otras personas. Sé humillarme ante el Espíritu Santo. Viviendo de esta manera, vivimos el Evangelio. Viviendo de esta manera, vivimos el reino de los cielos. Viviendo de esta manera, nos podremos cuidar los unos a los otros. Viviendo de esta manera, podemos ver a Jesús como Rey sobre todo nuestro entorno. Cuando seamos unos, perfectos en unidad, como tú y yo, Padre, somos uno, el mundo creerá que tú me enviaste. El propósito de estos soldados era poner a David como rey sobre todo Israel. No sobre Judá, sino sobre Judá y Benjamín. Benjamín era donde nació Saúl. No solo en un lugar en concreto, sino en todo lugar, en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso nos necesitamos. Tus dones son lo que yo necesito, son lo que mis pecados necesitan. Mis dones son lo que tus pecados necesitan. Ponemos de pie. Necesitamos ser personas leales. No ser personas de redes sociales, que a la primera de cambio dejamos de seguir. A la primera de cambio nos salimos del grupo de WhatsApp. A la primera de cambio, me voy de iglesia. A la primera de cambio,
me pongo a hablar mal de todos. A la primera de cambio, ¿qué pasaría en una guerra si a la primera de cambio nos rendimos? Si a la primera de cambio veo a mi compañero, ¡pum!, o lo empujo, lo saco de las trincheras para que le disparen. ¿Qué pasaría en la guerra? Perderíamos seguro, ¿verdad? ¿Qué pasaría en la iglesia si dejamos que la rebeldía tome control? ¿Qué pasa en la iglesia si dejamos de tener honra? ¿Qué pasaría en nuestra vida con Dios si dejamos de ser leales? ¿Qué pasaría en nuestra vida con Dios si dejamos de darle valor a la familia? ¿Qué pasaría en nuestra vida con Dios si dejamos de darle valor a las personas? Si dejamos de ver lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, aun a pesar de su juventud. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de tantos jóvenes aquí en la iglesia, tantos chicos y chicas. Oramos, de verdad, oramos por cada uno de ellos. Por lo que Dios ya está haciendo, que ya es mucho. Y por lo que Dios queremos y creemos que Dios hará. ¿Cuánto oras por los demás? ¿Cuánto de lo que tú le estás pidiendo a Dios es para beneficio de otros? ¿Cuánto de las bendiciones que le pides a Dios es para beneficio de otros? ¿Cuántos de tus sueños implican la vida de otros? Porque los sueños de Dios implican la vida de otros. Si tú quieres tener un sueño de Dios, involucra la vida de otros, el beneficio de otros. Será un sueño de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Dios, de este lugar. Señor, queremos ser una iglesia que tenga un lugar donde reunirse como este. Pero queremos ser una iglesia que cuando no estamos reunidos, sigamos siendo iglesia. Que cuando no estamos reunidos, sigamos siendo trincheras por otros. Que cuando no estamos reunidos, seamos leales los unos con los otros. Que cuando no estamos reunidos, Señor, sepamos decir no a la rebeldía. Señor, porque lo único que queremos es ponerte a ti por Rey sobre todo nuestro entorno, sobre toda nuestra vida, sobre toda nuestra familia, nuestra empresa, nuestra sociedad, nuestra ciudad, Valencia y los alrededores. Señor, te queremos poner por Rey de todo. Que sean bendecidos aquellos que te bendicen, Señor. Que sean bendecidos aquellos los que quieren tu alegría, Señor, aquellos los que quieren tu paz, que sean bendecidos. No nosotros, sino que sean otros. Señor, ayúdame a bendecir a otros, ayúdame a hablar bien de otros, a bendecir. Ayúdame a saber cortar por lo sano la rebeldía. Ayúdame a saber edificar personas de honra, como lo hizo David con aquellos deshonrados. Ayúdame, Señor, a promover la relación con el Espíritu Santo, Dios. Ayúdame, Señor, en la dependencia de ti, como aquellos hombres dependieron de ti, dependieron del Dios que estaba con David. Porque reconocemos que Dios está contigo. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos a exponer nuestras debilidades a otros, para que otros puedan ayudarnos en nuestra debilidad. David le pidió ayuda a Dios y Dios le envió personas. Le estás pidiendo ayuda a Dios y Dios está dando una familia de la fe. Señor, ayúdanos a saber pedir. Y que si de gracia recibimos, de gracia también damos. Señor, y ayúdanos a compartir lo que tú ya estás haciendo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser personas de testimonio. Ayúdanos a aceptar la responsabilidad de tu llamado. Ayúdanos a aceptar la responsabilidad de ser hijos tuyos. Y allá donde vayamos, ser sal y ser luz. Allá donde vayamos, ponerte a ti como Rey. Que no tengamos miedo de exponer nuestras cicatrices. Mira, aquí Dios me sanó. Aquí Dios me salvó. Esta área ahora está reconciliada con Dios. Ahora está bien. Mi sexualidad está bien.
porque Dios me ayudó en aquella época. Mis relaciones en la familia, con mis padres están bien, porque empecé a pedir perdón como hijo. Mi vida sexual está otra vez ordenada porque deseché aquella adicción a la pornografía. Y empecé a pedirle a Dios que tuviera el control de mi vida, incluso de mis pensamientos, de mis sueños. Y por mínimo que sea, por pequeño que sea, ponerlo delante de Dios. Que sepamos tomar decisiones correctas. Señor, te damos a ti la gloria y la honra. No se trata de nosotros, se trata de ti y de lo que tú quieres hacer con nosotros. Porque aquella empresa no era para un hombre solo, para un David, era para todo un ejército. Así que gracias, porque no nos dejas solos. Amén. Amén. Y le quiero pedir a Gerardo, con esto ya hemos acabado, ¿de acuerdo? Y ya en próximos episodios seguiremos con esta serie del ejército de Dios, del ejército de David, de las características que ellos tenían y de cómo nosotros lo podemos vivir. Hablaremos de la búsqueda de la sabiduría y la felicidad, de una mirada interna, de estar dispuestos y disponibles y de sobre todo aceptar la misión de Dios. ¿Ok? Eso será en futuros episodios. No cambiéis de canal, manteneros fieles